Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Minuto Financiero. En esta oportunidad, veremos la gran interrogante sobre qué ha causado que las acciones de la empresa First Quantum Minerals hayan tenido una caída tan drástica en el mercado financiero. ¿Qué posición mantiene la empresa ante los presentes disturbios y cuál es el futuro de la empresa ante el contrato minero con Panamá? Por último, también veremos qué dicen los ambientalistas sobre el tema de la minería. ¿Estás preparado? Comencemos. El presente enfrentamiento en torno al futuro de la mina de cobre de Panamá ha desatado una tormenta de consecuencias inesperadas. Estas se reflejan de manera impactante en la caída casi catastrófica en las últimas semanas de las acciones de First Quantum Minerals. A medida de que la polémica se intensifica, la empresa ha salido al paso, tratando de proyectar un aura de calma y confianza en medio del caos y la incertidumbre. Sin embargo, detrás de las cortinas de optimismo, las protestas en Panamá han creado un escenario turbulento para el funcionamiento normal de la mina, generando escasez en algunos de los suministros. En un esfuerzo por mantener el control de la situación, la empresa minera ha reafirmado su posición legal y ha anunciado su firme determinación de defender sus derechos tanto en el ámbito nacional como internacional. A pesar de la confianza manifestada, el resurgimiento de dudas y cuestionamientos sobre la validez de la Ley 406 ha sumido a la compañía en una encrucijada peligrosa, lo que la obliga a mantenerse alerta ante los posibles desafíos legales y constitucionales que podrían amenazar la continuidad de sus operaciones en el país. En medio de una volatilidad financiera sin precedentes, los inversores contemplan con asombro la escalada de la situación, ya que ha llevado a una drástica depreciación del valor de mercado de First Quantum Minerals. Una caída inesperada de alrededor del 51% en las 3 sesiones comerciales. Todo esto, desde que el gobierno de Panamá dijo que planeaba celebrar un conversatorio para que los votantes decidieran si extender o revocar el contrato minero. Desde entonces, las acciones de la empresa con sede en Vancouver cotizan a su nivel más bajo en 3 años. El desplome de la semana pasada terminó borrando unos 9.600 millones de dólares canadienses en un abrir y cerrar de ojos. Las acciones de la empresa han caído a mínimos históricos, envueltas en una espiral descendente que ha conmocionado a los mercados y a la industria minera internacional. Las repercusiones del enfrentamiento han adquirido dimensiones preocupantes a medida que el gobierno de Panamá, representado por el presidente Laurentino Cortizo, ha lanzado una propuesta inesperada de celebrar un referéndum, un evento que podría cambiar drásticamente el rumbo de los acontecimientos en torno a la mina y la licencia de First Quantum. Aunque la fecha se ha fijado para el 17 de diciembre de 2023, la incertidumbre y el escepticismo rodean la viabilidad de esta consulta, dejando en el aire un misterio sobre el destino final de la empresa en el país. El epicentro de la tormenta se genera a raíz del contrato firmado ante el Estado panameño y Minera Panamá por 20 años prorrogables, y que la empresa minera ha sido objeto de intensos debates y controversias en relación con su papel en el desarrollo de Panamá. Mientras que la compañía insiste en que está orgullosa de su contribución a Panamá y que la mina es la mayor inversión privada en la historia del país, contribuye casi un 5% a su Producto Interior Bruto y ha creado 40.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, activistas panameños han denunciado que el nuevo contrato mantiene los mismos problemas que llevaron a que el anterior contrato fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema, y que los beneficios económicos no compensan los daños ambientales de la mina a cielo abierto, la mayor de Centroamérica, y que dicha mina está situada en una de las cuencas hídricas que alimentan de agua al Canal de Panamá. Este desastre será inminente al completarse ese proyecto, ya que acabaría con una de las fuentes hídricas de la zona. Estos argumentos han dado origen a profundos y serios cuestionamientos sobre el compromiso de la empresa con las leyes y estándares internacionales en referencia a la biodiversidad, los derechos humanos y el medio ambiente. En este sentido, el futuro de la mina ha quedado en el limbo, tras semanas de grandes marchas y protestas en todo el territorio panameño. Estas manifestaciones son apoyadas por diferentes agrupaciones y ciudadanos civiles de la nación, que rechazan el nuevo contrato de explotación, el cual extendería la licencia minera de la empresa por más de 20 años. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el domingo que el gobierno planea celebrar una consulta el 17 de diciembre de 2023, aunque aún no está claro si se podrá realizar. Por otra parte, toda la población está a la espera de que la Suprema Corte se pronuncie ante la denuncia de inconstitucionalidad sobre la Ley 406. La incertidumbre que rodea el futuro de la mina
reflejada en la caída drástica de las acciones, ha generado una ola de inquietud y suspenso en los círculos financieros y políticos, marcando un capítulo crucial en la historia minera de Panamá y estableciendo un escenario impredecible para el futuro próximo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero. Activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios sobre las siguientes interrogantes. ¿Consideras que las protestas y los disturbios son válidos para proteger la naturaleza y el medio ambiente? ¿Crees que el contrato de minería debe seguir vigente o se debe derogar? ¿Crees que la lucha de todo un pueblo es justa? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones y comentar. Hasta la próxima.